Shalom. Continuamos con el estudio de las Parshiot. Ahora vamos a revisar la Parshat Bejucotai. Capítulo 26, versículos del 3 al 5. 3 textos leemos en la Torah. Si andan en mis decretos y preservan mis mandamientos y los llevan a cabo, entonces yo proveeré sus lluvias en su tiempo y la tierra rendirá su producto y el árbol del campo rendirá su fruto. La trilla durará hasta la vendimia para ustedes y la vendimia durará hasta la siembra. Comerán su pan con provecho y habitarán en seguridad sobre su tierra. Bien, bueno, entonces vamos a hablar ahora acerca, continuamos como lo mencionaba la parashá anterior, Behar. Hablábamos sobre la condición de la agricultura como la parte fundamental de la economía para el pueblo de Israel. En el pasado así lo era. Obviamente el pueblo de Israel pasó por lo mismo. Recuerden que estamos hablando del año 2488. Y habíamos hablado acerca de la importancia de guardar el año Shemitah, que es el séptimo año después de que se ha llegado a ocupar la tierra de Israel. Ahora, ya habíamos hablado que en el séptimo año nosotros podemos considerar que toda la bendición que Hashem provee al pueblo de Israel y a toda persona viene de parte de él. Entonces, aunque nosotros trabajamos con nuestras manos el campo, el sustento viene por medio de él. Esto lo vimos a través del año Shemitah, recuerden. Ahora, en esta sección va a hablar ahora la Parashá Bejucotai de nosotros y nuestra obediencia. Obediencia. ¿Sí? Nuestra obediencia a sus decretos y a sus mandamientos. ¿Ya? A sus leyes y a sus ordenanzas. Entonces, cuando el ser humano obedece a su proveedor, ya tenemos demostrado que Akadosh Baruj Hu es el que nos provee, de acuerdo a la clase anterior, ¿correcto? Entonces, como Él es el proveedor, debemos conducirnos de acuerdo al plan, al modelo que Él tiene para la economía. Entonces solicita que en esta sociedad en la cual nosotros estamos como pueblo de Israel y Él, que seamos obedientes a sus decretos y a sus mandamientos. Como consecuencia de esta obediencia, Él va a proveer. Él va a proveer. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que va a proveer? Él va a proveer principalmente la lluvia. La lluvia. ¿Sí? ¿Para qué va a proveer la lluvia? Para que haya sustento. Y una de las dificultades que tiene el pueblo de Israel y todas las naciones de aquella época es que todavía no se alcanzaba a domesticar la siembra, o sea, los elementos, los cereales como el trigo, la cebada. Principalmente en Israel también estaba la avena, la espelta y el centeno. Entonces todavía no se alcanzaban a domesticar, es decir, como por ejemplo aquí en esta región del mundo el maíz, hoy en día conocemos elotes muy variados, maíz o mazorcas, que tienen abundancia de granos, pero hace 2000 años no tenía tantos granos, o sea, eran pocos los granos. El elote era más corto. La domesticación fue provocando que este maíz, este elote, esta mazorca, fuera más grande y tuviera más granos para que con menor trabajo rindiera o hubiera mayor manutención. ¿Entienden? Para eso se estuvo trabajando, el hombre estuvo trabajando y trabajando, cada vez seleccionando los mejores granos para obtener una mejor producción. La cantidad de agua, de sol, la época de siembra, todo, la tierra, etc. Todo eso lo fue trabajando. A eso se le llama la ciencia de la agricultura o la domesticación de estos elementos. Muy bien. Ahora, aquí nosotros vamos a entender
que si hubiera un desequilibrio en todo este método y esta técnica de agricultura en el pasado, hubiera insuficiencia de agua, mala calidad del terreno, animales que pudieran afectar o plagas que vinieran sobre los elementos, entonces se producía una hambre generalizada en aquellas regiones, ¿entienden? Eso se da mucho. En la Torá se mencionan muchas plagas, se mencionan muchas hambrunas. Cuando Abraham Avinu va llegando a la tierra de Canaán, sucede una hambruna, en los tiempos de Isaac, en los días de cuando Yosef estaba en Mitzrayim. O sea, es un problema la agricultura. Entonces, al fallar el alimento, entonces se va a producir mortandad en toda la región. ¿Entienden? Entonces, eso causa entonces que la gente no tenga seguridad en poder vivir una temporada, ¿sí? Porque no tendrá los suficientes alimentos. Entonces, Akadosh Baruj Hu dice, la única técnica y el único método que ustedes deben de conocer y comprender es que si ustedes me son obedientes a mis decretos y a mis mandamientos, yo voy a proveer la lluvia necesaria para poder mantener el producto constante en nuestras casas. Y por lo tanto, dejará de existir la inseguridad. ¿Comprende? O sea, aquí nosotros tenemos seguridad en Akadosh Baruj Hu por nuestra obediencia. O sea, ¿qué genera seguridad en que nosotros vamos a tener éxito en lo que nosotros hagamos? ¿Ya? ¿Qué genera seguridad en que nosotros tendremos éxito en lo que sea que hagamos? Es precisamente la obediencia a los mandamientos. El rubro de la agricultura, recuerde que es el concepto de economía que se manejaba en aquellos días. ¿Sí? Dependía de la agricultura para tener una cierta seguridad de sobrevivencia. Ahora, hoy en día estos conceptos, si nosotros somos obedientes a sus decretos y a sus mandamientos, vamos a tener la provisión que nosotros necesitemos y la seguridad para saber que vamos a llegar a vivir por más tiempo, gracias a nuestra obediencia a sus leyes y a sus mandamientos. Esto es algo que ustedes deben de entender muy bien, que todos debemos entender muy bien. La obediencia a sus mandamientos me provee seguridad en la vida. ¿Correcto? O sea, a través del estudio de la Torah, nosotros vamos a conocer sus decretos, sus leyes y sus mandamientos, para que nosotros obtengamos con ello conocimiento, obediencia al momento de practicarlos y entonces seguridad en nuestra vida. El Kadosh Baruj Hu nos promete eso. Aquí, fíjese, el método, la humanidad busca desarrollar una técnica y un método para la domesticación del alimento y esté proveyendo las necesidades de la humanidad. Pero en el concepto hebreo, en el concepto de nosotros, la domesticación de cualquier elemento que nos va a servir a nosotros para vivir consiste en la obediencia a los mandamientos de Akadosh Baruj Hu. Todo lo que nosotros querramos obtener en el futuro depende de nuestra obediencia a los preceptos de Hashem. Bueno, nos vemos para la próxima. Shalom.